Ya, jóvenes, buenas noches. Comenzaremos nuestra sesión. Creo que ya hemos dado el tiempo suficiente para que ingresen sus compañeros. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de lo que habíamos visto ayer, que era respecto a las muestras, ¿no? Entonces, por ahí tenemos lo que es el muestreo en la metodología de la investigación y algunos conceptos que ya les decía, ¿no? El tema de universo, población, unidad de muestreo, la muestra, el estrato y la fracción de muestreo. Y luego lo que hemos visto es justamente los tipos de muestra, ¿no? Y ahí teníamos el probabilístico y el no probabilístico, donde habíamos empezado por los no probabilísticos, decíamos va a haber unos intencionales, por cuotas, bola de nieve, discrecional, y se ha aclarado un poco a detalle todo este punto, ¿no? Y además, luego se ha visto los probabilísticos, y les decía, los aleatorios simples, los aleatorios sistemáticos, los estratificados y los por conglomerados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer justamente hoy, permíteme un ratito que abra mi lápiz. Lo que vamos a ver el día de hoy justamente es esta parte, ¿no? Entonces, por favor, todos los que tienen sus equipos de computación, abran un Excel y ahí vamos a ir trabajando con las fórmulas que yo les había mostrado y algunas aclaraciones que les voy a hacer, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los aleatorios simples, ¿no? Aleatorio simple, luego vamos a ir por el sistemático, luego el estratificado y luego los conglomerados. Y luego vamos a aplicar la muestra, o bueno, la fórmula de la muestra probabilística, lo que ayer les mostraba en pizarra, y a partir de eso vamos a saber de dónde se saca esa información, ¿no? Entonces, vamos a empezar, espero que ya estén con sus equipos y me vayan siguiendo. Algo que sí quiero decir y recalcar es la clásica pregunta cuando termino de explicar esto. ¿Nos puede pasar el Excel? Sí, es lo que siempre me dice. Y la verdad es que yo no soy de los docentes que me gusta dar el pescado, sino me gusta enseñar a pescar. Entonces, por ese punto, ¿no? Y espero que lo comprendan, no les voy a pasar el documento porque sugiero que lo trabajen, ¿no? Lo trabajen, lo hagan suyo propio. ¿Para qué? Para que puedan comprender de dónde sale y cómo salen las cosas, ¿no? Y de todas maneras, la grabación de la clase también va a estar para los que no tienen ahorita un equipo. Y háganlo, ¿no? No busquemos las facilidades de las cosas, sino tratemos de solucionar nosotros mismos, ¿no? Lo que tenemos y podamos crear algunas herramientas que nos puedan servir por el futuro. Entonces, se abre un Excel, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo es, esto lo voy a ocultar, ¿no? El simple, el sistemático, el estratificado, el conglomerado, y ya luego utilizando algunas fórmulas para poder hacer lo que ya les mostraba, ¿no? Entonces,
Vamos a hacer todo esto, por lo cual vamos a empezar de cero y ustedes van a tener un documento similar al que les estoy mostrando en pantalla, pero ya desde cero, ¿no? Creado por ustedes mismos. Ya. Entonces, a su primera hoja le van a poner simple, ¿sí? Simple, porque vamos a empezar por ahí. Y vamos a poner algunos nombres, ¿no? Entonces, ustedes invéntense algunos nombres y luego los vamos a duplicar, triplicar. La idea es que tengamos una cierta cantidad de nombres, ¿no? Como para poder trabajarlos, ¿ya? Eso es lo que requerimos inicialmente. O le pueden poner nombre 1, 2, 3, 4, 5 y, bueno, los que vayan a hacer, ¿no? En este caso yo voy a ir haciendo simplemente de esta manera. Vamos a poner un número, vamos a poner un nombre, nombre y vamos a poner el aleatorio. Entonces, cuando ustedes ya tienen una población, por ejemplo, ¿no? Seguramente ya van a tener los nombres de las personas. Recuerdo el tema de la estudiante que está haciendo sobre el banco y ayer me preguntaba cuánto debería ser mi muestra, que somos, no sé, 200, 300 funcionarios y es por ahí. Entonces vamos, pedimos las listas a recursos humanos y directamente ya tenemos los nombres y deberíamos ir consolidándolos en una base de datos. Para el caso del ejemplo, yo voy a poner algunos nombres, ¿sí? Bueno, voy a ir luego copiando y pegando simplemente para que se pueda comprender la figura. Ustedes podrían hacer lo mismo, ¿no? Entonces vamos a poner, no sé, ya sé, voy a poner los nombres de ustedes para que vamos haciendo juntos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a poner es nombre 1, aquí le van a poner nombre 2 y seguramente nos va a jalar al 3 y al 4, sí. Entonces, jálenlo ese, ¿no? Y se supone que son diferentes personas a las cuales nosotros vamos a hacer nuestras entrevistas. Digamos que van a ser unas, no sé, qué sé yo, 1000. Ya, lleguen a 1000. Entonces, tiene que llegar a nombre 1000 para que puedan comprender que estamos haciendo 10 personas. Ya, 1007. Ya, ¿qué hemos hecho? Simplemente voy a agrandar un poco para que se pueda ver. Ya. ¿Qué hemos hecho? Necesitamos un encabezado, ¿no? En este caso lo voy a pintar de amarillo. Y tenemos que tener los nombres de las personas que forman parte de nuestra población, ¿ya? Entonces, para este caso, estoy haciendo 1007 nombres que van a ser parte de mi población con los cuales yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, con el número correlativo, lo que voy a hacer es, bueno, una fórmula sencillita, el de arriba más 1, ¿no? Entonces, siempre me va a sumar 1 al dato de arriba. Le doy doble clic para que me dé hasta ahí abajo, ¿no? Entonces, tengo 107 números o 107 personas con sus nombres respectivos, ¿no? Entonces ahí ustedes le van a cambiar por los nombres. Posteriormente, ¿no? Lo que tenemos que ver es sacar un aleatorio. Y obviamente, una vez que hacemos las fórmulas de las muestras, vamos a hacerlo al final, pero solo quiero que se comprenda cómo funciona esto del aleatorio. Ayer les decía, más o menos, es como lanzar un dado y lo que te toque, o sacar un bolillo de un bingo, ¿no? Algo así. Ese es un aleatorio, o sea, te puede tocar cualquiera. Y en el Excel también se puede trabajar de esta manera, ¿no? Una vez que yo tenga los nombres, puedo sacar un aleatorio. Vamos a suponer que nuestra muestra es igual, no sé, a 20 personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la muestra nos sale número 20, quiere decir que de todo este grupo, mínimamente, yo debería entrevistar a 20 personas, ¿no? De mi población, mi muestra, 20 personas. Ahorita estoy poniendo un número así, al azar, en realidad no, tenemos que hacer la fórmula y poder sacar. Entonces, cuando yo tengo este número 20, ¿no? Yo voy a empezar a poner, por ejemplo, aquí, una fórmula. Aleatorio, ¿sí? Entre 1 y 20. Es decir, me puede tocar, es 1 sobre 20, por lo que les decía ayer, ¿no? Me puede tocar esta persona o no, ¿no? Y la probabilidad es B, 20. Y esta fórmula yo la voy a copiar hasta el final, ¿no? Entonces agarro, control C, control V, les doy un número aleatorio a todos. Y bueno, como ven, si yo quisiera sacar a las personas número 12, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Dentro de un primer grupo de 10 personas,
¿cuántas veces se me está repitiendo 12? Para que vean que estos aleatorios no funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, en este grupo me va a tocar este 12, en este otro grupo este otro 12 y este otro 12. Como ven, de un grupo mínimo de 10, ya tengo 3 personas que van a entrar a mi muestra. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de aleatorio simple? ¿No? Va a haber grupos, por ejemplo, a ver, vamos a ver más abajo. Este grupo segundo del 10 al 20, por ejemplo, que no va a entrar nadie a mi muestra, ¿no? Nadie a mi muestra porque no hay ningún número 12. Entonces, el problema de hacer este aleatorio simple es ese, que dentro de grupos que, digamos, pueden estar clasificados, digamos, estos 10 primeros eran niños, o bueno, no, de 18 años a 25, me va a tocar 3, y de 26 a 30 años no me va a tocar ninguno, ¿no? Entonces ahí ya tengo un problema porque mi resultado se va a ver sesgado. Ahora, ¿cómo funciona esto si es que en algún momento yo lo quiero aplicar? Bueno, simple, le voy a poner unos filtros, ¿sí? Y digo con qué número quiero trabajar y también lo puedo lanzar un aleatorio, por ejemplo, ¿no? Yo aquí puedo decir aleatorio entre 1 y 20, ¿sí? Y el número que me sale, listo. Los números 4 van a ser los que voy a seleccionar de mi lista. Entonces yo agarro, me voy y selecciono los números 4 y ahí ya tengo mi muestra con la cual yo voy a trabajar. Que de hecho, y ese es otro problema también, que puede ser mayor a 20. Es decir, yo tenía que hacer a 20 personas y si ustedes se fijan, los números 4 son 196. ¿No? Entonces, por ahí ya puedo ir ajustando a cuáles de estos podría ser hasta llegar a 20, ¿no? Ahora podría, si es que tengo la opción de hacer a los 196 de 1007, me parece que está bien nomás el número, ¿no? Entonces, por ahí es cómo funciona este aleatorio simple, ¿no? Como ven, no es muy convincente. Miremos aquí, ¿no? Miremos esta columna de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Tengo a la persona número 5 y me salto a la persona número 45, es decir, 40 personas después. Pero luego me salto a la persona 49, es decir, 4 personas después, y luego me salto 10 personas después, ¿no? Y ven, otra vez aquí me salto mucho, al 94, luego al 100, 108, 115, ¿no? Ahí como que hay un número corto. Y luego me voy 20 personas más, ¿no? Y otras 30 personas más, por ahí. Entonces, ese es el resultado que me da el aleatorio simple y no es muy confiable, ¿no? Por ese lado, pero bueno, les tenía que mostrar para que vean cómo más o menos funciona, ¿no? Digamos, si estos son 196, yo puedo decir entonces, veamos los número 1, ¿no? Entonces, me sale 41, como que ya se acerca un poquito más a mi muestra. Veamos los números 2, ¿no? Entonces, por aquí yo ya tengo 84, no es mucho. Y así sucesivamente yo puedo ir viendo números para ver cuáles que tengo menos cantidades. Ah, no, aquí hay 51 personas, ¿no? Entonces, puedo ver cuál es el de menor cantidad y con esos podría trabajar y que podría hacer mi muestra. Los resultados que me van a mandar no serán los mejores, o los resultados que van a salir no serán los mejores, pero bueno, es un primer intento que se hace con un aleatorio simple. Hasta ahí, jóvenes. No sé si tienen alguna duda o han tenido alguna dificultad. Si voy un poco rápido, me avisan. Sí, a veces suelo correr cuando hago Excel, pero me avisan para que yo también vaya siendo un poquito más lento. Aquí los que quieran ver la fórmula, les voy a mostrar. ¿Qué pasó? No, pues ya está sin fórmula. Ya, un dato importante. Cuando ustedes hacen una fórmula de aleatorio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, esto ya no está con aleatorio, lo copia como valores. Cada que yo haga alguna operación, ¿no? Digamos, le doy un enter, ¿sí? Si ustedes se fijan, este número va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque está con una fórmula aleatoria. Entonces, si yo edito algo y le doy un enter, se va a cambiar 10, 4, 12, ¿no? Entonces, después de cada acción, eso va a ir cambiando aleatoriamente. ¿Y qué pasó? Cuando yo tenía aquí los aleatorios, voy a volverlo a hacer, 20. ¿Sí? Entonces, cada acción que yo iba a tomar, pues iba a ir cambiando los aleatorios. Y para que no pase eso, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar todo el rango, un control C y un pegado de solamente valores, ¿no? Esa es la idea para que
se elimine la fórmula y al final queden los valores que queden ahí en el documento, ¿no? Entonces, y otra vez, ¿no? Entonces ya son otros valores, pero miren el 16, por ejemplo, estoy en el nombre número 5 y el 16 estoy en el nombre número 9, ¿no? Entonces, por ahí va a surgir justamente esos problemas que teníamos con los aleatorios. ¿Alguna duda, jóvenes? Hasta aquí. Ahorita vamos a ver el sistemático. Ya, ninguno. Entonces, ahora nos vamos a ir a otro que es el sistemático, ¿no? Sistemático. ¿Qué se hace en este sistemático? Yo necesito N, que va a ser la población, y además necesito la muestra, ¿no? Si en la fórmula de muestra me sale 10, pues yo voy a utilizar esta formulita, ¿sí? Vamos a copiarlo aquí. Primero, agarren, cópiense todo este dato porque vamos a trabajar con los mismos valores, ¿no? Y a este le ponen sistemático. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a eliminar esto que está por aquí. Primero necesitamos hallar nuestra muestra, ¿ya? Por decir, a ver, vamos a trabajar bien. Vamos a agarrar y vamos a... les voy a mostrar la primera opción que teníamos entrando, por ejemplo, a Survey. ¿Sí? Lo que les decía ayer. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos calcula el tamaño de la muestra. Entonces ustedes entran por aquí, tienen su calculadora y van bajando. Y lo que les decía, ustedes aquí tienen tres cosas para poner. El tamaño de tu población, el nivel de confianza y el margen de error, ¿no? Y como ven, ya viene con valores predeterminados que los puedes cambiar, pero como les decía, la teoría me dice 95 de confianza y 5 de error. Entonces, por ahí yo voy trabajando. En mi muestra tenía 1007, ¿sí? 1007 individuos o población, con un 95% de confianza y un 5 de error, ¿no? Ahí me sale el tamaño de mi muestra, es decir, 279 personas. Ahora, ¿a cuál de las 279 personas, ¿no? Yo voy a hacer? Es decir, aquí tengo 1007 personas y no sé a qué 279 personas debo realizar. Entonces, teniendo mi muestra, en minúscula, ¿ya? Teniendo mi muestra, que es igual a 279 según SurveyMonkey, ¿sí? Yo tengo que saber a cuál, al nombre 1, 2, 3, 4, a cuáles voy a hacer. Entonces, cuando yo hago el sistemático, les decía, tengo que ir uniendo grupos. Por ejemplo, grupos de 10, ¿no? Y seguramente algunas personas del grupo de 10 me tocarán. Lo mismo del 11 al 20, del 21 al 30, ¿no? Voy a tener que ir haciendo ese aleatorio. Pero, ¿cómo sé de cuántos deben ser mis grupos? Es decir, de cuántas personas yo debería seleccionar mis grupos. Entonces, lo que debo hacer, esto lo van a borrar, ¿no? Lo que debo hacer es aplicar esa fórmula que me dice tu población dividido entre tu muestra, ¿no? Entonces, eso es lo que yo requiero inicialmente. Y por un lado sé que mi población, ¿no? Mi población es 1007 personas y los voy a dividir entre mi muestra, que son 279. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Que yo debo hacer grupos de 3 o grupos de 4, ¿no? Porque obviamente no puedo partir a una persona. Entonces, si digamos yo voy a hacer grupos de 3, ¿no? O grupos de 4, después voy a tener que ir ajustando al final. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo voy a ir seleccionando así, 1, 2, 3, 4, y ese es un grupo. ¿Sí? Ese es un primer grupo que tengo. Luego iré poniendo otra vez 1, 2, 3, 4, pero este se constituirá en mi grupo número 2. ¿Sí? Los voy a ir poniendo, creo que he hecho el mismo color. Vamos a ir con naranja, ¿sí? Y así sucesivamente yo voy a tener que ir poniendo grupos,
¿no? Voy a copiar esto y luego, bueno, ya el pintado lo hacen ustedes, ¿no? Entonces, puro grupos de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hasta terminar con toda mi lista, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar, más fácil así, y luego voy a agarrar y voy a copiar más de golpe, y finalmente voy a copiar esto y creo que con eso termina. Como ven, tengo varios grupos, ¿no? Tengo varios grupos de 4 personas y el último grupo de 3 personas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en un sistemático? Ya, lo primero, armo grupos, ¿no? Con esta formulita que yo tengo por aquí, armo los grupos. Y una vez que he armado grupos, simplemente yo aquí le puedo poner un aleatorio, ¿sí? Entre 1 o 4, ¿no? Entonces, cuando me da 1 o 4, en este caso 3, ¿qué es lo que voy a hacer? Y aquí pueden utilizar una tabla dinámica. Ustedes agarran, seleccionan los nombres y seleccionan, bueno, todo ese cuadro, insertar tabla dinámica, ¿sí? En un lugar de la hoja de cálculo y lo vamos a tener aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Voy a filtrar, ay, perdón. ¿Qué pasa? A ver, esta acción sobrepone la tabla dinámica, así. Pues, perdón. Vamos a agarrar, vamos a insertar una tabla dinámica y le voy a poner más aquí abajito. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Hoja existente, aquí, Z. Disculpar, jóvenes. Insertar, tabla dinámica, una hoja de cálculo existente. Quiero que esté a partir de aquí. Y aceptar. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero? Si ustedes recuerdan, he dicho que voy a seleccionar a los números 3. Entonces, el aleatorio que tengo aquí, ¿sí? Va a ser el filtro que le voy a dar y los nombres lo voy a poner en la fila nombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo cuando seleccione a los números 3, ¿sí? Entonces ya voy a tener el nombre de las personas a quienes yo tengo que entrevistar. Entonces, si se dan cuenta y vemos en la parte inferior, como que me he acercado a mi muestra. Son 252 personas con las cuales voy a trabajar. ¿Por qué ha pasado esto? Porque eran grupos de 3,5 y yo he tomado 4. Entonces, por ahí ya puedo ir seleccionando a otras personas dentro de lo que es mi grupo, ¿no? O directamente, si es que quiero mejorar, entonces puedo agarrar y hacer simplemente grupos de 3, ¿sí? Entonces, voy haciendo grupos de 3. Vamos a arreglarlo eso en un momento, ¿sí? Voy a borrar todo esto a partir de aquí. Bien, ¿no? Entonces voy armando grupos de 3 como para tener muchos más grupos y poder cumplir con lo que dice mi muestra, ¿no? Y así no tienen ninguna dificultad. Vamos a agarrar, denme unos segunditos. Ya, y con uno de estos, yo creo, terminamos. Uno más y con eso ya. Entonces, tengo muchísimos grupos de 3 personas y el último grupo de 2. Entonces, si yo voy y actualizo esta mi tabla, ¿sí? Actualizo esta mi tabla, simplemente ya me ha seleccionado a las personas con las que yo debo trabajar, ¿no? Al nombre número 1002, 1005, 102, 105, 108, 111, 114, ¿no? Y que sumados me dan justamente un poco más que mi muestra, ¿no? Si mi muestra era 279, aquí tengo 335. Y por ahí puedo hacer algún ajuste, eliminar a los que no quieran participar, como para poder llegar a la muestra seleccionada. Entonces, ¿qué es lo bueno de este sistemático? Es que voy a tener personas de diferentes grupos, ¿no? Aquí voy a tener al nombre número 3, aquí voy a tener al nombre número 6, aquí al 9, aquí al 12 y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre va a haber una persona de cada grupo y es un poquito más probable los resultados que se puedan generalizar a un grupo superior, ¿no? Entonces lo que me digan los números 3, ¿sí? Es muy probable que sea la respuesta total y pueda generalizarlo al grupo de las 1,007 personas que yo tengo aquí en mi población.
Hasta ahí, jóvenes. Voy a poner la pantalla para, bueno, no verles, pero para ver si es que me escriben algo o dicen algo al respecto. Entonces me voy aquí y aquí. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. O bueno, si me están siguiendo, también saber eso, ¿no? Para que, o están viendo el partido. Nada, no hay dudas. No por ahora, Lick. Ya, listo. Gracias, Félix. Vámonos a hacer lo siguiente. Entonces, lo que veíamos en las diapositivas, ¿sí? Ya hemos visto lo que es un aleatorio simple, ¿no? Y es así de simple, es agarrar un aleatorio ya, como lanzar un dado. El sistemático ya tiene un mayor sustento, un mayor peso, puede ser más probabilístico que el simple, ¿no? En el sentido de que van a participar casi todos de nuestro grupo, bueno, uno por grupo, por lo menos, y ahí podemos reunir a lo que es nuestra muestra. Y ahora vamos a trabajar con el estratificado. Y les decía, aquí vamos a requerir de algunos datos también, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo, ¿cómo lo he estratificado esto? He seleccionado los nombres de las personas, ¿sí? Lo que ya tenemos. He hecho una estratificación, por ejemplo, por condición, se me dio el nombre, ¿no? Solteros, viudos, concubinatos, divorciados. Estado civil, por estado civil. Luego por cargo, también he podido poner algunos cargos. Además he puesto algunos ingresos y he puesto algunas edades, ¿no? Entonces por ahí voy a estratificar de esa manera. Para el caso del ejemplo, pero esto cuidado que quieran hacer en sus investigaciones, nada que ver, sus investigaciones es con datos seguros, ¿no? Con datos reales. Y ahorita voy a inventar algunos datos y les voy a enseñar algunas formulitas que también se van a utilizar para explicar este tipo de cosas y que en algún momento de sus vidas también les puede servir, ¿no? Estado civil. Entonces yo voy a ir poniendo, por ejemplo, estados civiles. Y voy a agarrar y voy a decir, elegir aleatorio entre 1 y 5. ¿Sí? Y voy a poner valores, por ejemplo, que me dé aleatoriamente lo que son los casados, ¿no? Casado, que me dé soltero, perdón, entre comillas siempre que pongan algún texto, casado, soltero, viudo, divorciado y finalmente concubino, ¿sí? Y cierro. Entonces, ¿qué va a hacer esa fórmula de elegir aleatorio entre? No, me va a elegir cualquiera de las 5 opciones que yo le he dado y simplemente lo bajo y ahí ya tengo las opciones. Tengo viudos, casados, concubinos, ¿no? Entonces ya he ido estratificando en función a un estado civil. Copio y pego solamente como valores para que ya no se me mueva estos datos que he seleccionado, ¿no? Entonces por ahí ya tengo una base de datos para poder trabajar con ustedes. Luego podemos hacer, les decía, cargos, ¿no? Cargos, por ejemplo, los cargos que ocupan y ahí podemos elegir aleatorio entre 1 y 3, por decir, y voy a ir seleccionando algunos cargos, por ejemplo, gerentes, gerente, otro cargo puede ser supervisor y otro cargo puede ser apoyo. ¿Ya? Estoy inventando. Entonces, lo que voy a hacer con esta formulita es otra vez dar cargos, pero ya les digo, esto solamente es para el ejemplo, ¿no? No es para que hagan así sus investigaciones, pero para que vayan practicando, ¿no? Pueden ir armando bases de datos mucho más grandes y ahí pueden ir jugando con la estratificación y todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Luego, puedo ver niveles de ingreso, ¿no? Ingreso. Y en niveles de ingreso podemos poner también aleatorios, pero a ver, si ponemos aleatorio, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El apoyo debería tener 3,000, el supervisor 9,000, el gerente 12,000. Si yo pongo un aleatorio, puede ser que el apoyo me salga con 20,000 y ese tipo de cosas. Entonces, lo que podemos hacer para este caso, ¿no? Para este caso de ejemplo nada más, vuelvo a repetir, es ir haciendo esto, ¿no? Entonces, yo digo, los apoyos van a ganar, digamos que ganan 3,000. Entonces agarro y copio para todos los apoyos.
Vamos a ver si. Listo. Luego voy a seleccionar el otro cargo que sería supervisor. Entonces a los supervisores voy a decir que ganan 8,000. ¿No? Entonces de la misma manera me voy hasta el final y marco todo esto y les doy 8,000. Y finalmente voy a seleccionar a los gerentes que vamos a decir que ganan 16,000. Listo. Entonces, cuando van ustedes a hacer justamente las encuestas, tienen que tener ciertos datos. Si ustedes conocen a la población, por ejemplo, si yo voy a pedir a recursos humanos, me podrían pasar esta información, ¿no? La cantidad de personas que tengo en total, los nombres y apellidos de las personas. Bueno, el aleatorio es algo que yo lo hice, pero pueden tener los estados civiles, ¿no? Porque eso seguramente lo tienen recursos humanos, los cargos, ¿no? Los cargos que tienen ellos, los niveles de ingresos que perciben y pueden tener otra información más, número de hijos, hijos vivos, hijos fallecidos, ¿no? No sé, mil y una cosa más que pueden tener por aquí. Es información con la que cuentan ustedes, ¿no? Entonces, por ahí vamos a trabajar con este dato para poder ver cómo se va estratificando, ¿no? Cómo se va estratificando. ¿En función a qué? En función a una muestra que yo ya he determinado a través, en este caso, inicial del SurveyMonkey, y luego lo vamos a hacer a través de las fórmulas, de la fórmula que hemos visto el día de ayer. Entonces, simplemente aquí yo puedo agarrar y seleccionar, por ejemplo, a edades, también había puesto por aquí, ¿no? Y puedo agarrar y seleccionar una estratificación con una tabla dinámica nada más. Le aumentaremos edades más para que cuadre con mi cuadrito de ella. Edades. Y en edades vamos a poner un aleatorio entre, obviamente, mayores de edad, es decir, 18 hasta 60 años. Va a salir medio raro en algún momento, que va a ser un casado a 18 años y además gerente, pero ustedes saben que en la vida todo puede pasar. Entonces vamos a poner así y ya, ¿no? Por ejemplo, este gerente con 54 años como que tiene una relación, está bien nomás, pero me va a salir también, bueno, apoyo con 50, puede darse también, ¿no? Entonces, por ahí creo que va bien. Este gerente, por ejemplo, de 24 años, magnífico, seguramente tiene un padrino o su papá es el dueño, ¿no? Pero puede suceder, me ha pasado ver cosas similares, ¿no? O se dedica a la política y este tipo de cosas, donde a una corta edad puede tener un cargo alto. Pero bueno, entonces, una vez que yo tengo, ¿no? Una vez que yo tengo este tema de los datos, yo puedo ir viendo por estratificaciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agarrar, voy a eliminar esta tabla dinámica que tengo por aquí. Lo vamos a eliminar. Y voy a insertar una tabla dinámica con todo este cuadro que yo tengo de datos, ¿no? Entonces voy a agarrar, insertar tabla dinámica, un lugar existente de la hoja de cálculo, busco el lugar, ¿no? Entonces yo le voy a decir que me lo ponga por aquí y aceptar, ¿no? Entonces yo ya puedo ir haciendo los estratos. Por ejemplo, quiero trabajar en una primera instancia con el estado civil, pero además con las personas que tengan cierto nivel de ingresos y además ciertas edades, dependiendo del tipo de estudio que yo quiera considerar. Deseo reemplazar los datos. Ay, ¿qué pasó? Ya, ya, edades más. No sé qué es lo que pasó. A ver, esta acción se sobrepone a la tabla dinámica con los datos de la hoja. Otra vez. Ya, ¿qué es lo que ha pasado? Esto lo tengo que mover más abajito. Ahora sí. Ya, vamos a hacer otra vez. Tienen que tratar, cuando trabajamos en la misma hoja de cálculo, tienen que tratar de no sobreponerlo, ¿no? Es un error que seguramente he cometido ahorita. Me voy a ir mucho más abajo, como para no sobreponer nada. Me voy a ir por aquí. Y le voy a dar a aceptar. Ya, vuelvo a hacer. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, por ejemplo, yo quisiera averiguar del por qué o cómo, ¿no? Personas en un rango etario de, qué sé yo, de 18 a 24 años pueden tener un cargo de gerente y ganar 16,000 bolivianos, ¿no? Entonces puede ser una investigación que yo quiero hacer. ¿Cómo se da esta situación?
Entonces, si fuese ese el caso, ¿yo qué requiero? Primero requiero los cargos, ¿no? Para ver todos los gerentes que me salgan. Luego, no me sirve el nivel de ingreso porque ya sé que está en función al cargo, ¿no? Si es gerente va a ganar 16,000, ¿no? No va a haber un apoyo de 16,000, entonces no pongo ingresos y puedo poner las edades. Entonces van a ser los filtros que yo voy a hacer. Y finalmente, lo que yo requiero además es quiénes son esas personas con las que voy a trabajar. Entonces lo pongo por aquí abajo. Y voy seleccionando. En este caso, puedo decir, entonces, todos los que son gerentes, pero además que estén en el rango de edad de entre 18, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo decir entre 18 y 25 años, ¿sí? A los de 25 quedan fuera. Y por ahí ya voy a tener un estrato, ¿no? De 48 personas con estas características, gerentes de 28 años, o de entre 18 y 25 años, ¿no? Entonces, por ahí puedo averiguar del por qué este tipo de población llega a ser gerente a tan corta edad, por ejemplo, ¿no? O también puedo querer averiguar por qué los apoyos, ¿no? Porque hay gente que hace apoyo, pero que siendo apoyo, ¿no? Tiene, no sé, está entre los 50 y los 60 años, ¿no? Entonces yo aquí voy seleccionando, y ahí voy a tener otra muestra y voy a saber que tengo 95 personas. Sé quiénes son las personas a las que les tengo que hacer las entrevistas, ¿no? Entonces podría ir correlacionando. ¿Qué es lo que ha pasado con los jóvenes, por ejemplo, que ya tienen cargos de gerente? ¿Y qué es lo que ha pasado con estos adultos ya mayores para que sigan siendo apoyo y no hayan podido acceder a ciertos cargos más grandes, por decirlo así, ¿no? Entonces, por ahí puedo hacer un análisis de la información y de los datos que ellos me den para poder ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y a través de este método que habíamos dicho, no es el sistemático 2, sino es el estratificado. ¿Sí? Pero eso es lo que normalmente se utiliza, ¿no? Cuando hacemos el estratificado, vamos a ir viendo ciertos parámetros. Por ejemplo, yo puedo ver personas, ¿no? Voy a trabajar con puras personas que sean gerentes, ¿no? Sin importar, por ejemplo, la edad. Entonces puedo seleccionar a todos los gerentes. Y por ahí aquí ya tengo a todos los nombres de los gerentes que forman parte de mi población, ¿no? Y ahí tengo 308 personas que simplemente las voy viendo por aquí, ¿no? Cuando voy seleccionando el rango. Entonces, ese es el estrato, es buscar un grupo similar de personas. Si yo me voy por esta diapositiva que tenía aquí, es decir, mi estrato va a ser seleccionar a todas las personas de color, por ejemplo, rojo. Entonces, este rojo, rojo, son un estrato para mí. Seguramente tienen algún nivel de ingresos, son varones, son mujeres, tienen un rango etario específico, un nivel de ingreso específico, pero todos tienen algo en común. Ese es un estrato cuando yo voy trabajando en las muestras, ¿no? Y habrá los estratos verdes, los estratos morados y los estratos negros por algún lado también y algunos blancos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho justamente aquí, ¿no? Hemos ido seleccionando estratos y yo ya puedo trabajar, ¿no? O puedo agarrar y decir, bueno, no me interesa el cargo, pero simplemente quiero hacer mi estudio, por ejemplo, uso de las tecnologías de información. ¿Cuáles son las personas que tienen un mejor manejo y uso de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ahí podría agarrar y analizar y decir, bueno, entonces yo voy a ver, por ejemplo, las edades, ¿no? Puedo ver quiénes son, bueno, quiero ver cómo las personas entre el rango de edad de 25 a 35 años, ¿no? O pueden acceder a cualquier tipo de cargo, no sé, o sea, dependiendo de la investigación que yo quiera hacer, entonces puedo ir trabajando con esto, ¿no? Puedo agarrar esto, puedo poner estado civil, puedo poner las edades, ¿no? Motivación de acuerdo al estado civil y la edad, por ejemplo, ¿no? Puedo ver. Entonces, puedo agarrar y puedo trabajar con cierto rango, ¿no? Entonces, puede ser que mi investigación diga, quiero saber cuál es la motivación en personas de 25 a 35 años, ¿no? La motivación laboral que tiene en función a su estado civil, ¿no? Entonces, yo agarro, pongo los dos rangos y voy poniendo los nombres, es decir,
yo puedo ver, por ejemplo, cómo a los divorciados que están entre 25 y 35 años, les afecta o les va bien con un divorcio, por ejemplo. Perdón, con su trabajo, ¿no? Están divorciados y quiero saber cómo ellos se encuentran motivados para trabajar, ¿no? Entonces, por ahí, los resultados de estas 65 personas me dirá que están desmotivados, que quieren suicidarse, no sé, cosas así, ¿no? Estoy siendo muy trágico. O como los casados, que posiblemente tengan hijos, que podría ser otro dato también, ¿no? Los casados entre 25 y 35 años, pues tal vez se sienten mucho más motivados. ¿Por qué? Porque recién han formado una familia, recién están casados, tienen que sobrevivir, tienen que comprarse y cumplir los sueños, ¿no? Entonces por ahí puede que tengan una motivación no en función al salario, sino en función a ese estado civil que ahora están teniendo, ¿no? Y por ahí a otras personas que sean, no sé, solteros, ¿sí? Por ejemplo, solteros, pero ver la motivación de estos solteros, pero que no sean jóvenes, sino que sean arriba de los 50 años, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ahí puedo ir estratificando y decir, bueno, cómo se sienten los solteros a sus 50 años, entonces muchos me dirán felices y otros me dirán muy tristes, ¿no? Entonces va por ahí. O con el nivel de ingresos, ¿no? Entonces yo puedo agarrar el estado civil, por ejemplo, le quito la edad, pero quiero ver cómo un estrato de un estado civil, por ejemplo, solteros, con unos niveles de ingreso de 16,000, ¿qué tal? ¿Cómo se sentirán? Totalmente motivados, haciendo sus viernes de soltero y ese tipo de cosas, ¿no? Y por ahí me va a salir que los de 3,000 posiblemente estén menos motivados, pero yo aquí con este estrato ya sé a quiénes voy a ir con mis encuestas y hacerles las encuestas. Es que aquí ya no es al azar, ya sé a quiénes tengo que ir a buscar y a quiénes les voy a hacer las encuestas. Hasta ahí, jóvenes, dudas del estratificado. Nada. Bueno, espero que lo que he explicado ayer sea muy similar a lo que ahora estoy diciendo y se esté comprendiendo ya de una mejor manera, que es lo que ustedes van a hacer justamente en sus trabajos de investigación. Se van a copiar nuevamente esta hojita y vamos a hacer lo último que les decía, que va a ser el tema de por conglomerados, ¿sí? Por conglomerados. Entonces, ¿qué quiere decir? Les decía, cuando vamos a conglomerado. Seguramente vamos a tener alguna estratificación como la que tenemos aquí y la voy a eliminar. Pero también puede ser, por ejemplo, departamentos, ¿no? Ciudades de Bolivia, departamentos de Bolivia, ¿no? Porque si yo trabajo en un banco, posiblemente tenga agencias sucursales en todo Bolivia, entonces, y si mi población es todo el banco, porque yo quiero hacer una investigación para todo el banco, entonces, por ahí podría también ir por conglomerados en algún momento y estratificados y hacer esa unión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a aumentar algo como departamento. Entonces, ya tenemos todos estos datos y vamos a aumentar los departamentos, ¿no? Para que puedan ver. Entonces, por ahí yo agarro y le voy a poner, digamos que tengo solamente en 5 departamentos, ¿ya? Para que no sea muy largo. Entonces, voy a elegir aleatorio entre 1 y 5 departamentos, digamos que así es, ¿no? Y voy a poner La Paz, voy a poner, vamos a poner LP nomás, ¿ya? Para que sea más rápido. LP, perdón, LP, CBBA, vamos a poner SCZ, vamos a poner OR, vamos a poner, perdón, entre comillas, R, y vamos a poner ya nuestra capital, Chuquis. ¿Sí? Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Me falta una comilla. Hay que ver aquí ciudad. Entonces agarro las ciudades para que, ¿qué pasa por ahí? Para que ya se le asigne una ciudad a todo mi grupo, ¿no? Entonces yo puedo agarrar y, por ejemplo, ver a cuántos casados, ¿no? De acuerdo a los grupos, a los estados civiles, ¿no? Otra vez, insertar, tabla dinámica,
una hoja existente, minimizo, busco el lugar, lo voy a poner por aquí y le pongo aceptar. Entonces, yo aquí puedo ir buscando, ¿no? Puedo ir buscando, por ejemplo, tener un conglomerado. Es decir, yo quiero saber por ciudades, ¿no? ¿Cuántos casados, solteros, viudos y divorciados tengo? Ahora, bueno, aquí ya tengo el grupo, casados, concubinos, divorciados, solteros, viudos, pero ¿cuántos tengo? Entonces yo agarro cualquiera de estos datos, ¿no? Por ejemplo, los cargos o los nombres, ¿no? Sí, los nombres, ¿sí? Agarro los nombres y le jalo a la columna de valores y lo que va a hacer es contármelo. Entonces, a nivel nacional, yo tengo 196 casados, 202 concubinos, 198 divorciados, 189 solteros y 222 viudos, ¿no? Entonces, a partir de esto yo puedo decir, bueno, voy a trabajar con el Departamento de La Paz y ahí ya tengo la cantidad de casados, concubinos, divorciados, viudos, solteros y todo lo demás. Pero este es un conglomerado, ¿no? Agarrar a todo un grupo de un departamento, por ejemplo, o de un grupo de departamentos, ¿no? Por ahí yo quiero trabajar con el eje central, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Entonces ya tengo la cantidad de casados, concubinos, divorciados, solteros y viudos a los cuales yo tendría que entrevistar, ¿no? Entonces por ahí si mi muestra era de 279 personas, ahí yo puedo sacar un prorrateo, ¿no? Si este es mi 100%, por ejemplo, algo muy simple, ¿no? En realidad no debería ser así. Y, perdón, si 279 es, no sé, mi 100%, ¿no? Entonces, ¿a cuánto de porcentaje les debería dar a este, ¿no? Entonces voy a agarrar esto, a ver qué pasó. Esto por por el 100% dividido entre 279. ¿No? Entonces, vamos a ver que no pase nada. Ah, sí, verdad. Vamos a dejarlo esto. F4, F4. Ya. Entonces, aquí yo puedo saber a cuántas personas. Eso es lo malo cuando trabajas con tabla dinámica. Vamos a agarrar aquí y le vamos a quitar esto. 9, tan, tan. Y ahora sí. Sí tendría que dar. Me quedan. Bueno, vamos a agarrar. L9. L. Veremos si sale. ¿Sí? L11. Ver, esto de trabajar con tablas dinámicas no es muy bueno. Ahora sí. Sí, 279. Ah, claro. Sí, debería, ¿no? Este es el 100%. Ahora sí. Entonces, tendríamos que ir haciendo un prorrateo por este dato, y aquí lo vamos a poner el porcentaje F4, y lo vamos a dividir entre la cantidad total. ¿Para qué? Para poder saber la cantidad porcentual. ¿No? Para saber la relación porcentual, y a partir de una muestra que es 279, yo puedo decir, por ejemplo, vamos a anclarlo, ¿no? Igual este F4 por este porcentaje, es decir, a cuántas personas, a cuántos casados yo debería entrevistar. Por ejemplo, de los 125 casados, yo debería entrevistar a 56. 134 concubinos, debería trabajar con 60 o 61, ¿no? Divorciados 50, solteros 50, viudos 61, y obviamente la suma de estos debería darme los 279. No, pero bueno, aquí ustedes tienen que ponerle nomás su redondear, seguramente redondear a 0 dígitos, ¿sí? A 0 dígitos. ¿Para qué? Para que les salga personas enteras, no medias personas, ¿no? Entonces, por ahí ya tengo 57 casados, 61 concubinos, 50 divorciados, 50 solteros y 61 viudos,
con los cuales yo debería trabajar en función a esta mi muestra. Y esto, ¿cómo lo he hecho? En función a una estratificación, pero además en función a un conglomerado, ¿no? Entonces, por aquí yo tengo mis conglomerados que van a ser los del eje central, ¿no? Y por otro lado, si quiero trabajar solamente con los de La Paz, ¿no? Entonces agarraré, copiaré estos datos aquí abajo, ¿no? Se harán los prorrateos correspondientes y trabajaré, bueno, aquí me va a salir nada que ver porque mi total es 220 y necesito 279. Entonces sí necesito otro grupo más para poder trabajar, digamos que La Paz y Oruro, ¿no? Entonces si voy a trabajar con La Paz y Oruro, voy poniendo por ahí y ya tengo cuántas personas de cada estrato, ¿no? De casados 48, concubinos 63, divorciados 53, solteros 50 y viudos 65, ¿no? Y total me tiene que sumar justamente mis 279 que tengo de muestra. Entonces, esta es la otra opción que yo tengo para hacer por conglomerados y además estratificados. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda más por ahí, jóvenes. Esta es una forma también de realizar, para poder realizar las muestras, ¿no? Identificar las muestras y todo ello. Si no hay dudas, bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos que ver el día de hoy? Sí, justamente ahora sí vamos a entrar a lo que son las muestras, ¿ya? Entonces, ese dato otra vez lo vamos a volver a copiar, ¿no? Y les voy a explicar un poquito de este cuadro y vamos a aplicar la fórmula que teníamos por aquí, ¿no? Lo que les mostraba el día de ayer. Entonces, vamos a agarrar y lo primero que vamos a hacer, por conglomerados, lo copiaremos aquí, ¿sí? Voy a eliminar todas estas columnas, las voy a eliminar porque en realidad ya no me sirven para aquí. Aquí vamos a poner muestra, cambiar nombre, muestra. Y voy a aumentar también aquí el tema de género. Ya, por si acaso, en sus encuestas, cuidado que pongan sexo. Eso está mal, es género, ¿ya? Género. Y voy a irme por elegir aleatorio 1 y 2. Voy a considerar sexo femenino, ¿ya? Y sexo masculino. No es por discriminación ni nada por el estilo, pero son los dos que voy a manejar para este caso del ejemplo. Así que, bueno, ya yo sé que hay otros géneros más y todo eso. Y no lo hago por discriminación, simplemente es por los dos más conocidos que yo tengo, ¿ya? Entonces voy a agarrar y les voy a dar un género en específico a todo mi grupo para poder ir trabajando, porque ya les digo, puedo estratificar de diferentes maneras, ¿no? Puedo saber qué tal la percepción o la motivación en mujeres o damas que están casadas versus varones que están casados, ¿no? Puedo ver esa percepción e ir correlacionando mis variables en función a un género, por ejemplo, ¿no? Una variable más cualitativa, por decirlo ahí, que no va a ser, o categórica, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir trabajando. Entonces, una vez que yo ya tengo mi base de datos, ¿no? Porque eso es lo más importante, tener tu base de datos y tu población. A partir de eso, voy a ir mostrándoles esto y les voy a explicar un poquito lo que ya trataba de explicarles en la pantalla, que justamente es esta parte de las muestras, ¿no? Entonces, decía, ¿ya? Hay el tema de las muestras que van a ser determinadas de acuerdo a un criterio del investigador y mediante reglas estadísticas. ¿Por qué decimos mediante un criterio del investigador? Pues porque vamos a agarrar un intervalo de acuerdo al criterio y las probabilidades o las significancias que tenemos por ahí, ¿no? Este cuadrito que trataba de transcribir el día de ayer, ¿no? Y esta gráfica que la he hecho media rara, pues bueno, era esta la que teníamos que mostrar, ¿no? Donde obviamente en el punto más alto habrá mayor error y en los puntos más bajos pues será menor error o más significativo el resultado que tenemos, ¿no? Y por ahí tenemos los intervalos que les decía ayer, que es este 1 y este valor de significancia, o no sé si tiene algún nombre en las letras griegas, ¿no? Del 1 al 5 y las probabilidades que tenemos. Como consejo les había dicho, vamos a trabajar o con el 2 o con el 3. Pero también ya les decía, a mayor significancia, ¿sí? Mayor muestra. A menor significancia, menor muestra. A mayor error,
menor muestra, a menor error, mayor muestra, ¿no? Entonces, más o menos funciona por ahí. Pero, bueno, los resultados y la regla estadística te dice mínimamente un 95,5, ¿no? 95% de significancia y 5% de error, ¿ya? Entonces, por ahí esa grafiquita más o menos se simplifica en ese cuadrito que teníamos que ahí, que es para muestras probabilísticas. Estamos viendo muestras probabilísticas. El intervalo de confianza, 95,5, va a ser 2 y ese símbolo, ¿sí? Y el 99,75 va a ser 3. ¿De dónde lo he sacado? Otra vez, ¿no? De aquí. Simplemente estoy poniendo aquí para que se pueda comprender. Margen de error. Los márgenes de errores, ustedes los pueden ir manejando desde un 0, digamos, hasta un 10. Ya les he dicho, la teoría te dice 5, ¿no? Pero puedes manejarlo tú con un margen de error de 10. Qué sé yo, por ejemplo, para hacer una encuesta en la 16 de julio, posiblemente tu error va a ser mucho más alto, porque no tienes la certeza de que te vayan a responder correctamente o como tú quieres o como es la realidad, ¿no? Si yo quiero trabajar sobre la aplicación o beneficios de la legalización de los autos chutos, ¿no? ¿Será que esos señores me van a responder con la mayor sinceridad? Posiblemente no. Entonces va a haber ciertos márgenes de errores y ahí yo, con mi criterio, con el criterio del investigador, pues voy a poner un porcentaje respectivo, ¿no? Y por eso aquí yo les decía, es en función también a un criterio y mediante reglas estadísticas. La porción de las características de probabilidad y no probabilidad de un evento, pues era por P y Q, y que ya les decía, los dos deben sumar la unidad o el 100, ¿no? El 100%. Entonces, por ahí, P y Q, yo los voy a considerar 50-50, porque la verdad es que no tengo las probabilidades de esto, ¿no? Entonces, con estos datos yo voy a ir trabajando en función, bueno, vamos a llegar a todo eso, en función a una fórmula que les había mostrado el día de ayer, ¿no? Ahorita yo lo voy a hacer así de simple, solamente para que vean que el Solver Monkey puede funcionar o no, ¿ya? Y van a ir viendo con qué significancia trabaja el Solver Monkey, por ejemplo, ¿no? Entonces, si decimos, en un caso 2, ¿sí? Y teníamos 1007 personas, además 5% de error, 50 para cada uno, bueno, aquí eran 1007 personas, ¿no? Si ustedes se fijan, el número de muestra me sale 286. ¿Qué me decía el survey? ¿Sí? Me voy al survey y digo 279. Como ven, hay un pequeño margen de diferencia, pero aquí yo no sé de dónde sale todo esto, ¿sí? Pero aquí yo ya sé de dónde sale y es en función justamente a esta fórmula que voy utilizando y a estos datos que voy reemplazando. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es ir copiando esta fórmula que tenemos por aquí. Ya, vamos a copiar la fórmula para 99,7 y 95,5 y ahí van a ver cómo va cambiando la cantidad de personas y de muestras con las que se va a ir trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Eso simplemente era para poder aclarar eso un poco y lo que vamos a tener que hacer es copiar esta formulita, ¿no? Entonces, por ahí yo lo voy a poner esto y vamos a ir haciendo todo de nuevo aquí, ¿no? Entonces, yo voy a poner mi fórmula por aquí. Esta fórmula, ya les decía, va a ser para cuando apliquemos el valor 3, que es al 99,997 de significancia. Ah, no, 995. 99,75, perdón. 99,75 de significancia o probabilidad. De probabilidad le pondremos para que cuadre con nuestro cuadro, para que iguale nuestro cuadro. Probabilidad. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Eso anótense, saquen una captura de pantalla. Bueno, la grabación va a estar, así que van a poder ver en cualquier momento. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es ir poniendo una columna de datos. ¿Sí? Una columna de datos donde qué es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, primero, lo que voy a necesitar es el valor de ese símbolo. Voy a insertar un símbolo, ¿ya? Insertar símbolo y voy a buscar ese símbolo que tenía por ahí.
La verdad es que no sé qué se llama. Si alguien me ayuda a encontrarlo, mucho mejor. Q, no es ninguno de esos. Este creo que es, ¿no? Pero es al revés. A ver, veremos si hay uno al revés. Ya, si no hay este. Insertar. Cerrar, ya. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle al revés. ¿Cuál sería, pues, este? La verdad es que no sé. A ver, buscaremos otra vez. No hay. A ver, aquí. No, tendría que ser cualquiera. Letras, no, la verdad es que no sé qué se llamará este. Aquí está. ¿No? Latín, extendido B, y ahí es el simbolito ese. Listo. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es con qué grado voy a trabajar. Entonces, sabíamos que el 99,75 es un grado 3. Entonces, ahí voy a ir poniendo mis datos y vamos a ir haciendo esto. Ya. Luego, ¿qué más necesito? Necesito el valor de P y el valor de Q. Y habíamos dicho que este valor de P y Q va a ser igual al 50%, ¿no? Entonces yo le voy a poner 50 para cada uno. Luego, ¿qué más necesito? Necesito mi población. Y en este caso mi población va a ser este último número que tengo aquí, ¿no? Es que es 2007. O también les voy a enseñar una fórmula, ¿no? Cuando ustedes tengan una base de datos grande y no confíen en estos datos, porque puede ser que aquí haya un 9 y aquí hayan puesto 16, así, y va a tener un 113 y en realidad no es así. Entonces, ustedes pueden agarrar y le ponen la fórmula contar, ¿no? Entonces, contar los números de las series de un rango que tienen un número. Entonces, yo agarro, me voy por aquí y cuento, ¿no? Cuento todo ese rango y me va a salir los 1007, que es mi población. ¿Qué más requiero? El margen de error, ¿sí? El error. Entonces, el error me dice, para este caso, ¿no? Voy a utilizar el 5. Y no necesito más. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi fórmula justamente es traspasarlo en un Excel. No, voy a ir paso a paso, pero ustedes ya lo pueden hacer directamente, ¿no? De todas maneras, yo lo voy a hacer el paso a paso. ¿Qué me dice? Y van a disculpar un ratito porque no tengo el carácter de elevado. Carácter... creo que es el 92, no, el 94. Ahí está. Para jóvenes, no tengo este carácter. Ahora sí. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, vamos a copiar aquí. ¿Qué me dice la fórmula? Lo voy a traspasar en valores, como si lo estuviese haciendo en un Word. Ya, voy a agarrar, esto lo voy a achicar un poquito. Lo vamos a agrandar. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me dice primero la fórmula, este valor elevado al cuadrado, ¿sí? Por X por P, que en este caso va a ser 50, ¿no? Y en este otro caso por Q, que también va a ser 50, hemos dicho 50 para cada uno, por N, ¿no? Y N sabemos que es 1007. Entonces lo vamos a quitar y ya. Dividido entre, y vamos a ver el error, ¿no? El error que es el 5 y elevado a 2, ¿sí? Luego tenemos un paréntesis que obviamente se va a multiplicar, ¿no? Entonces por ahí voy a poner por n, ¿sí? N que es los 1007. Vamos a renovar un poquito esta. 1007 menos 1. Bueno, aquí ya lo puedo poner directo, ¿no? 1007 menos 1, listo, 1006. Aquí voy a tener un más y me dice otra vez el valor de ese símbolo, que es 3. Y además esto tiene que estar elevado al cuadrado, ¿sí? Elevado al cuadrado por
por 50 por 50, ¿no? Entonces voy a copiar simplemente de aquí para tener los datos. Claro. Y chao. Entonces, vamos a agarrar y aquí voy a seleccionar 50 por 50. Entonces, más o menos en el reemplazo de mi fórmula debería quedarme algo así, obviamente un poco más simpático, más al medio y todo lo demás. Y lo que yo tengo que es ir resolviendo. Por un lado voy a resolver mis numeradores y luego mis denominadores y finalmente voy a sacar mi muestra, ¿no? Entonces ya ustedes lo pueden hacer directamente, no hay ningún problema, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a hacer, perdón, voy a copiar esto y vamos a empezar a hacer el ejercicio. Entonces empiezo con un igual y lo primero que voy a hacer es 3, ¿no? 3 elevado al cuadrado, ¿no? Y voy a cerrar paréntesis para que se haga esa operación. Esto lo voy a multiplicar por 50, por 50, por 1007. Entonces, por ahí ya tengo ese resultado. Y luego voy a ir trabajando con mi denominador para que, bueno, lo voy a aquí combinar también, para ir trabajando en función de la fórmula, ¿no? Y aquí van a tener cuidado un poquito, sí, con los signos, ¿no? Cuidado que se les vaya un paréntesis y ese tipo de cosas. Entonces, veamos más por aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿No? Por un lado, necesitamos el error elevado al cuadrado, ¿sí? Pero además, esto le voy a aumentar un paréntesis porque toda esta operación, ¿no? Tiene que estar multiplicada por esto, ¿no? N menos 1. Ahora sí, cierro, ¿no? Y todo eso lo voy a tener que sumar, ¿no? Se va a sumar el 3 elevado al cuadrado, ¿no? Pero además, ¿no? Y ahí voy a ir haciendo la multiplicación por P por algo que voy a arreglar aquí es este 2, que debería citarlo de aquí, para que cuando cambie arriba se me cambie automáticamente todos mis datos, ¿no? Y esto lo voy a poner entre paréntesis además, ay, perdón, entre paréntesis para que me haga la operación, ¿no? Por un lado separado, y podemos hacer esto así para que me dé más o menos el resultado. Entonces, por aquí yo ya voy a tener lo que es mi muestra. Me va a dar esto dividido entre esto, ¿no? 475. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Yo estoy trabajando, y para que vean que SurveyMonkey no trabaja con el 99,75 de probabilidad. Simplemente trabaja con el 95 y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, ¿qué me dice la fórmula para ir al 95, al 95,5? ¿No? Prácticamente es la misma y solamente cambia este dato, ¿sí? En vez de 3, un 2, nada más. Entonces, si yo quisiera trabajar a un 95,5 de probabilidad, ¿no? Lo único que tengo que cambiar es este dato. Voy a pintar con verde y es ponerle 2. Como ven, ahí yo ya llego casi al dato que me ha dado el SurveyMonkey. Y puede ser que aquí yo pueda ir cambiando y ponga el 10%, por ejemplo, de error. Entonces voy a requerir menos personas. Lo que les decía, a mayor significancia o probabilidad, ¿sí? A 3, mayor va a ser mi muestra, 475. A menor probabilidad, menor muestra, ¿no? Es directamente proporcional. Pero inversamente proporcional va a ser el error. A menor error, mayor muestra. A mayor error, menor muestra. Es decir, si yo quiero un error del 10, imagínense, solamente voy a tener que ir a entrevistar a 91 personas. Entonces, por ahí, estos son los criterios que yo voy a manejar para poder trabajar. ¿Qué me dice la teoría? Este a un 2, a un indicador 2 y este a un 5. ¿Qué quiere decir? Al 95,5. 95,5 y a un 5% de error, ¿no? Entonces, es lo que me dice la teoría y por eso
trabajo 2 y 5 y tengo este dato. Pero ahí pueden jugar ustedes de acuerdo a lo que les parezca. Eso es lo que quería mostrarles, por ejemplo, ahorita, para que vean cómo funciona este SurveyMonkey, ¿no? Entonces, si ustedes les preguntan de dónde ha sacado ustedes sus datos, pues he sacado de aquí, ¿sí? De aquí es donde he sacado esa información. He utilizado la siguiente fórmula, ¿no? He agarrado y me copio ese cuadrito que tengo aquí, ¿no? He agarrado la gráfica de significancia y de probabilidad. He trabajado con el valor número 2, que me dice una probabilidad del 9,5%. De acuerdo a la teoría, he trabajado con un 5% de error, ¿no? Y a raíz de eso y utilizando la fórmula, me sale 286 personas. Entonces, aquí ustedes ya tienen un respaldo de dónde han sacado la información. Ahora, ¿qué también se puede trabajar? Ya les decía, una vez que yo he determinado la muestra, ¿sí? De acuerdo a mis márgenes de errores y confiabilidad y todo lo que quiero ver, puedo ir viendo la estratificación, por ejemplo, ¿no? Para una muestra estratificada se puede dividir, la muestra entre el número de estratificaciones. Es decir, por ejemplo, si mi muestra es de 286, y aquí le van a poner ustedes un redondear, ya, siempre pónganle un redondear a 0, ¿sí? Para que les salga un número entero. Yo voy a ir trabajando con estos mis datos que tengo por aquí. Voy a aumentar unos espacios más para no tener problemas de sobreposición, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, yo tengo de todo mi cuadro, ¿sí? Licen, Dígame. disculpe que lo moleste, pero la pantalla se ha congelado. No sé si solo es para mí. A ver, jóvenes, los demás, confirmen, por favor. No, el mío está normal. Ya, entonces solo es para usted, señorita. Está bien, y Entonces, gracias. selecciono el lugar donde yo quiero hacer mi tabla dinámica. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuántos estratos yo tenía por aquí? Entonces yo voy a agarrar y voy a ver los estratos, por ejemplo, a nivel de estado civil, ¿no? Entonces, por ahí yo tenía casados, concubinos, divorciados, solteros y viudos. ¿Cuántas personas tengo? Por cada uno de ellos, ¿no? Los nombres los llevo aquí y me va a sumar mis 1007 personas que tengo de población. Entonces, ¿qué me dice? ¿No? Ya una vez que yo ya tengo muestra, ¿sí? Y quiero trabajar en función a los estratos, ¿no? Entonces yo puedo utilizar esta formulita. ¿Qué me dice? Tu muestra, ¿no? Tú dividilo entre el número de estratos, NH. Es decir, yo aquí pongo N, ¿sí? N dividido entre NH. ¿Qué es esto? Mi muestra, ¿sí? Mi muestra dividido entre el número de estratos. Y aquí vengo a mi número de estratos y veo cuántos son, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí le puedo poner una fórmula. Puedo agarrar y le puedo decir contar, ¿sí? Lo malo de trabajar ahorita con tabla dinámica es que tal vez no va a funcionar muy bien, pero vamos a seleccionar eso y me va a dar un sí. Entonces, cuando yo hago la operación, ¿no? Mis 286 entre 5, lo que me dice es que yo por estrato, mínimamente debería considerar a 57 personas, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esta fórmula que he podido hallar. Entonces, más o menos, ¿no? Si es que yo quisiera hacer algo, debería tener 57, 57, 57, 57, 57, ¿no? Y obviamente, ¿no? Se sobrepasará mi muestra, porque mi muestra era, no, me falta uno más, ¿no? Yo necesito 286 personas. Si doy a 57, me falta una persona, entonces por simple lógica y criterio yo le puedo decir a que tiene mayor de números, por ejemplo, mayor cantidad de personas viudas, le doy el 58. Y con eso ya he llegado a mi muestra. Esa es una forma de poder realizar, ¿no? Esta es una forma a través de la fórmula muestra sobre número de estratos, ¿no? Entonces, si yo por ahí cambio los estratos, ¿no? Por ejemplo, si ya no quiero que sean los estados civiles, ¿sí? Ya no los estados civiles, sino los cargos, por ejemplo,
¿no? Entonces, por ahí, esta mi fórmula debería cambiar a un número 3, ¿no? Ya le voy a poner directamente manual, ¿ya? 3. Perdón, aquí, ¿no? Aquí sería 3, porque son 3 estratos que tengo por aquí, ¿no? 1, 2, 3, y el resultado me dice 95. Entonces va a pasar lo mismo, ¿no? Voy a tener 95 aquí, 95 aquí, 95 aquí. Me va a faltar una persona, porque tengo que llegar a 58. Perdón, aquí vamos a hacer la suma. Sí, tengo que llegar a 286, entonces al que tiene número mayor, yo le digo, voy a hacer con los apoyo 96 personas para cubrir mi muestra. ¿Ya? Entonces es una forma de poder yo, según los estratos, ir determinando a cuántas personas voy a encuestar, ¿no? Esta es una forma, es una de las fórmulas que tenemos para poder realizar. Ahora, en muestras probabilísticas del estrato muestral también debe ser proporcional. Eso es lo que se dice, ¿no? Debería ser proporcional. Porque si ustedes se fijan, no es lo mismo, pues, trabajar con la misma cantidad de personas. Es decir, 308 personas que son gerentes y 343 que son supervisores. O sea, no tienen ninguna relación. Yo le he puesto un dato casi igual, bueno, igual, ¿no? Entonces, no tiene mucha relación en función a la proporción. Entonces, para eso, ¿no? Eso es justamente lo que me está diciendo esto de aquí. Yo tendría que trabajar con estos datos, ¿no? Primero, es bueno que lo tengan esto y de hecho lo voy a copiar, ¿no? Para que se pueda comprender esto y lo vayamos viendo. Que son algunas aclaraciones que se van haciendo. Por ejemplo, N va a ser mi población, eso ya lo tenemos, la N mayúscula. N minúscula es mi muestra. NH es mi subpoblación y NH minúscula mi estrato muestral. FH la fracción constante. Es lo que me dice las fórmulas o la estadística para poder yo sacar estos datos. Primero debo determinar esa fracción constante, la fracción constante. ¿Qué es la fracción constante? Es igual a N, es decir, a mi muestra sobre mi población, ¿no? Entonces, por ahí yo voy a tener N, que es mi muestra, que es el dato que yo he sacado aquí, sobre mi población. Y ya teníamos aquí arriba la población, que era 1007 personas, ¿no? Entonces, por ahí voy a poder sacar lo que corresponde a, y lo voy a aumentar un poquito, a esa FH que es la fracción constante, ¿no? Entonces, esto dividido entre esto. Tengo ahí un número con todos sus decimales, ¿no? Entonces, ustedes ténganlo así. ¿Qué más debería hacer? ¿No? Me dice, debes determinar tu estrato muestral. ¿Y cómo se determina el estrato muestral? Es en función a NH por esta fracción constante. Vamos a ver. ¿Qué necesito? Yo necesito mi estrato, por ejemplo. Necesito NH, ¿no? Que es las cantidades que yo tengo de todos estos estratos. Necesito FH, que va a ser este valor que yo he hallado. Y así voy a sacar NH. Y esto va a ser ya proporcional, es decir, en función a la cantidad de personas que yo tengo en mi población, voy a saber a cuántas personas yo tengo que entrevistar. Entonces, por ahí, voy a llegar y voy a volver aquí para que se vea, y voy a volver a hacer una tabla dinámica, ¿sí? Voy a volver a hacer, bueno, con esa tabla dinámica, le vamos a poner, para que sea más grandecito, otra vez el estado civil, ¿sí? El estado civil, lo vamos a eliminar y la cantidad lo voy a poner por aquí. Entonces voy a trabajar, por ejemplo, inicialmente con este grupo, ¿ya? Vamos a agarrar y voy a seleccionar por aquí y me vengo por acá. ¿Ya? Entonces, trabajo con un primer grupo que me va a decir esto, control X, lo voy a poner aquí. Y vamos a trabajar con estos datos, ¿no? Tengo los estratos, tengo las cantidades de personas y ahora que necesito mi fracción constante, ¿no? Eso es lo que habíamos visto aquí, necesito mi fracción constante. En todos los casos lo voy a copiar lo mismo porque luego voy a hacer mi multiplicación, porque eso me decía la fórmula, ¿no? NH por FH.
Entonces, yo agarro esto por esto. Listo, y aquí mi sumatoria debería darme mis 286 personas de muestra. Obviamente, y ahí me dirán, no, pues, pero licenciado, no hay media persona. Ya está bien, lo vamos a redondear. Redondear a 2 dígitos, a 0 dígitos, perdón. ¿Sí? Copio esto y ahí ya tengo. Entonces, si se dan cuenta, hace rato, por ejemplo, teníamos unos números medio raros, ¿sí? Yo tenía que agarrar y tenía números constantes, ¿no? Tenía ciertos números constantes para llegar hasta el final. Aquí vamos a poner para que se vea eso. Tenía a 57 personas, ¿no? De cada uno de los estratos, 57 para cada uno de los estratos, y al último le hemos puesto, creo, 58, ¿no? Pero ahora vean, de todos los casados, yo no debería entrevistar a 57. Realmente y estadísticamente, yo debería entrevistar a 56. ¿A cuántos divorciados? A 56. ¿A cuántos viudos? A 63. Yo a cuántos estaba queriendo hacer al inicio, solamente a 58. Entonces, esto que he hecho aquí va a ser mucho más representativo, ¿no? Ante mi población más grande que yo tengo por ahí. Ahora, por ejemplo, si quiero trabajar solamente con los viudos, y con eso terminamos porque casi es justamente la hora. Voy a sacar un estrato, ¿sí? Por género, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que tener del cargo supervisor, bueno, en este caso era supervisor, cuántos masculinos y femeninos tenía. Es decir, si yo voy a trabajar con los viudos, tengo que sacar 222 viudos entre varones y mujeres. Entonces yo agarro, voy a copiar mi tabla dinámica y le voy a decir, ya no quiero el estado civil, sino yo quiero, bueno, quiero un filtro del estado civil, quiero que esté filtrado por el estado civil, pero además quiero saber el género, el género. Entonces, yo le digo, estoy trabajando solamente con los viudos, ¿sí? Y me tiene que dar 222 viudos. En función a estos 222, ahora, ¿cuántos varones y cuántas mujeres voy a agarrar de estos 63 que tenía por aquí? ¿No? Entonces, va a pasar algo similar. Necesito mi estrato, necesito NH, la cantidad que he sacado ahí, necesito mi fracción constante, que ya la tengo, y ahí voy a hacer la multiplicación. Es decir, hago el mismo ejercicio. Agarro, vengo por aquí, yo copio todo esto, ¿no? Lo voy a copiar, ay, perdón, aquí, perdón, si voy rápido es que ya me vence la hora, ¿no? Voy a trabajar con género, cantidad o NH, ¿sí? Creo que era así, NH. Vayamos, lo arreglo. Tengo mis 222 que cuadra con este 222, ¿no? A eso quiero llegar. Cuadra este 222. Listo. Ahora, necesito otra vez mi fracción constante, que va a seguir siendo la misma que yo he hallado en un inicio. Y voy a hacer la multiplicación. Vamos a poner el redondeo, ¿sí? Redondear a 0 dígitos. Y voy a hacer mi sumatoria para corroborar. Listo. ¿Cuántos viudos yo requería? Requería 63 viudos. Ahora la pregunta era, ¿cuántas mujeres viudas y cuántos varones viudos? Para eso he hecho este otro cuadrito para decir, tengo que conseguir a 38 mujeres viudas y a 25 varones viudos. Y con estos datos yo ya puedo trabajar porque ya están relacionados proporcionalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería explicar del día de ayer, ¿no? Más o menos cómo se va trabajando cuando yo voy seleccionando las muestras. Entonces, cuando ustedes hagan su acápite de muestras, van a decir, mi muestra de acuerdo a la fórmula y de acuerdo a la probabilidad 95.5, ¿no? Utilizando la fórmula con el 2 en vez del 3, me sale 286. Esos 286, lo que se ha hecho es estratificarlo según, no sé, según el estado civil, ¿sí? En el estado civil, y además de forma proporcional, obteniendo una fracción constante, y además mi estrato muestral, ¿no? Entonces, por ahí hemos sacado cuántos casados, concubinos, divorciados, solteros y viudos,
Y a partir de esto, porque íbamos a trabajar con viudos, entonces voy a agarrar y voy a decir cuántos masculinos y femeninos voy a trabajar, y en total tengo los 63. Entonces, aquí ustedes van respaldando algo que estos señores de aquí no les dicen, ¿no? Ahora, obviamente, si se registran y tal vez entran ahí, les va a decir, la verdad es que yo nunca he entrado. ¿Por qué? Porque yo trabajo con estos datos porque tengo la certeza de lo que he sacado. Entonces, eso es lo que te quería mostrarles y quería que trabajen también ustedes. Vuélvanlo a hacer, sigan el video, jóvenes, les va a servir y eso va a ser el respaldo justamente para sus trabajos de investigación. Para retirarnos, ¿alguna duda, jóvenes? Sí, Licen, perdón, yo no he venido ayer y quería saber, esto es para las encuestas, ¿verdad? Y esas encuestas, ¿a quién tenemos que hacerlo? No entiendo si es a los trabajadores de la empresa o a personas en general. ¿Cuál es tu investigación? Pues dependiendo de eso. Por ejemplo, les decía, la compañera que está haciendo de un banco el tema de contrataciones y adquisiciones, ella está haciendo en un banco, su población es el banco, o las personas que trabajan en el banco. Eh, es decir, su población son esas 1.007 personas que lo he puesto por ahí, es todo ese conjunto. Ella va a tener gerentes, supervisores, profesionales y todos los cargos que corresponda, y a partir de eso tiene que trabajar esa su muestra. Si tú estás haciendo, digamos, ¿no? Me invento, la feria 16 de julio, pues entonces ahí vas a tener que tener base de datos de todos los comerciantes afiliados a la feria 16 de julio, ¿no? Y trabajar con esa población. Entonces, si tu población es de 10.000, tú vas a tener que hacer justamente esto, ¿no? Nuevamente, agarras, dices, mi población es de 10.000 con 50, 50, 95, 5 de error, tienes que entrevistar a 385 personas. ¿Qué 385? Y ahí empiezas a hacer las estratificaciones, ¿no? Ya no serán casadas concubinos, serán tal vez por niveles de ingreso, quienes tengan un capital de 5.000 bolivianos, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, ¿no? Entonces, por ahí ya tú puedes ir estratificando. Esto lo haces en función a tu propósito de investigación. ¿Alguna duda más, jóvenes? Los que, Es que, perdón, Lisa, perdón que le interrumpa, es que mi empresa es pequeña, o sea, a lo mucho tiene 15 trabajadores o son 15 trabajadores a 20 máximo. ya. Por eso no falten. Aquí se les ha explicado, hay tipos o las muestras probabilísticas y las no probabilísticas. Ayer les he explicado las no probabilísticas. La tuya es por ahí. ¿Por qué? Porque tú no buscas generalizar a un grupo mayor, ¿sí? Por ejemplo, ya te decía, si trabajas en la Feria 16 de julio, necesitas una cantidad específica de comerciantes para que puedan ser significativos y que los resultados que te den ellos sea probabilístico hacia la generalidad. Es decir, como en las elecciones, no encuestan, si es Mori, a todos los bolivianos que votan, encuestan a unos cuantos y los resultados que lanzan ellos son probabilísticos porque hacen justamente estos estratos, conglomerados y todo lo que les he explicado hoy y buscan esta probabilidad, esta probabilidad. Pero lo que tú vas a hacer con un grupo menor es no probabilístico porque al final no va a ser representativo para nadie, ¿no? Solamente va a ser para el caso de estudio que estás tomando, es decir, para esa empresa. Entonces, dependiendo de tu investigación, tomarás a los 15 o tomarás a las personas adecuadas y por eso tenemos ahí el intencional, por cuotas, bola de nieve, discrecional, ¿no? Entonces yo creo que va a ser más intencional o por conveniencia lo que tú vas a hacer, pero estás dentro del grupo de los no probabilísticos. ¿Por qué he hecho esto hoy? Porque tal vez nunca más lo iba a hacer o no lo iban a ver y iban a entrar a las páginas del internet a buscar la muestra y quería que aprendan esto porque en algún momento van a hacer también investigaciones de tipo probabilísticas. ¿Otras dudas, jóvenes? Bueno, si no hay más dudas, jóvenes, espero que se haya comprendido, espero que haya sido productiva esta clase y que lo vuelvan a replicar. Ya, háganlo, vean el video, háganlo y eso les va a servir para poder tener ya una base más sólida para sus perfiles de tesis. Gracias por su atención, van a disculpar por los 5 minutos que me he pasado, pero creo que ha sido nomás algo productivo. Gracias, jóvenes, nos vemos el día lunes. Está habilitado para que puedan subir sus trabajos, súbanlo todo lo que tienen, ¿ya? Porque creo que era hasta ahora, lo voy a ampliar hasta las 23:59. Súbanlo todo lo que tienen, ¿ya? Por favor, jóvenes. Gracias, chicos, nos vemos el día lunes.
Hasta luego, buen Lick. inicio de jornada. Hasta luego, hasta luego.